Lucas capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Juan el Bautista es este. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que está delante de ti, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto en el santuario, que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta delante de los hombres. Señor, una vez más te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque ella es fiel y verdadera. En esta mañana te pedimos que, así como nos has permitido adorarte con las alabanzas, con los cánticos, con los himnos, en este momento nos permita adorarte escuchando tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a responder de manera que seamos creyentes y no incrédulos. Si hay alguien que no ha venido a novedad de vida, que tu Espíritu Santo le traiga convencimiento de pecado en esta hora. Ten misericordia del predicador y asístele en sus debilidades, porque te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. 57 millones. ¿Sabes lo que esto representa? Antes de decírtelo, déjame aclararte que este número es una cifra que ha sido manipulada, que ha sido quizás tergiversada y ha causado mucho dolor en el mundo. En el año de 1973, una mujer que iba a dar a luz, se le impidió de alguna manera que ella abortara. Esto generó un caso que fue muy famoso en los Estados Unidos: Roe versus Wade. Finalmente, la mujer que quería abortar no abortó nada. ¿Sabes de cuál es esta estadística? Este número representa los muertos, los fetos muertos causados por el aborto. Sabemos que son muchos más, porque
no se registran todos los abortos, aquellos que son quizás llevados a cabo de manera clandestina. Y mencionamos Estados Unidos porque es un país que lleva estadística. Pudieran ser más y pudieran existir países que tienen también alta tasa de asesinato intraútero. Nosotros fuimos testigos hace varios años cómo se trató de aprobar una ley donde la familia tuvo que levantarse, los creyentes, para tratar de que se legalizara el aborto. Ahora, hermanos, piensa por un momento en esta época de natividad, Navidad, la N mayúscula, como han sugerido algunos. Se celebra el nacimiento de Jesús. Pero piensa qué peligroso hubiese sido para Jesús o para los familiares de Jesús nacer en aquel lugar. 10 de cada niño no deseado termina en la cubeta de un lugar, de un consultorio o de un área donde se realiza un legrado. 57 millones. Los investigadores clasifican 5 de cada 10 son catalogados como no deseados y estos hijos morirán. Ahora, hermanos, el texto que nosotros acabamos de leer nos habla del nacimiento de Jesús. Jesús, el Dios encarnado. Y he titulado este sermón, un nacimiento que demanda una respuesta. Un nacimiento que demanda una respuesta. Porque al final de todo lo hablado en esta mañana, tú vas a tener que dar una respuesta ante el nacimiento, vida, obra y muerte y resurrección de Jesús. Lo primero que nosotros podemos ver en este pasaje es que nosotros podemos responder al plan de Dios con incredulidad. Tú puedes responder al llamado de Dios, a la obra de Dios y hacerlo de una manera incrédula. No responder como Dios espera que tú respondas. Desde el versículo 5 al 12 se nos habla que en los tiempos de Herodes había un sacerdote llamado Zacarías. Esta tribu se rifaba quién iba a entrar al lugar santísimo a ofrecer incienso. En aquella época constantemente se estaban llevando a cabo sacrificios de animales y este derramamiento de sangre buscaba aplacar la ira de Dios. Dios ha dicho que la paga del pecado es la muerte. Una muerte física, pero también la segunda muerte llamada muerte espiritual. Cuando una persona entregada a su vida de pecado se aleja de Dios, se aparta de la verdad de Dios y vive para su propio pecado, la Biblia enseña que está esclavizado al pecado y es un camino de muerte, es un camino de condenación. Pero aquí tenemos este sacerdote llamado Zacarías, de la tribu o del linaje de Abías. Se rifa cuál va a entrar al lugar santísimo, y para usted entrar a aquel lugar debía hacerlo de una manera amarrada, cuando también el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Él era el único llamado por Dios para entrar a aquel lugar. Se esperaba que el sumo sacerdote una vez al año entrara. ¿Cómo lo hacía? Amarrado a la cintura con una soga. Porque si que era el más santo, que era el más puro de la comunidad, Dios lo mataba por pecador, ¿quién lo iba a sacar? Entonces había que alarle con una soga. Por eso el sacerdote en su vestimenta tenía una especie de campanita y el pueblo oía, él está vivo, está caminando, se escucha la campana. Ahora Zacarías no entró al lugar santísimo, pero él fue a ofrecer incienso. El texto nos da detalles acerca de él. Estaba casado con una mujer llamada Isabel. Herodes el Grande era un gobernador de los tiempos de Roma. Zacarías entra a ofrecer incienso. Pero ¿qué nosotros podemos ver en ellos? Se nos dice al versículo 6 que ambos eran piadosos, eran justos delante de Dios, irreprensibles, sin mancha, conforme a los mandatos que Dios exigía. Era una pareja que había envejecido, 2 ancianos, y eran fieles. Fueron fieles delante de Dios aún hasta su vejez. ¿Qué se nos dice de Elizabeth? Ella no había podido tener hijos.
Para aquella época era una gran afrenta el hecho de no poder tener hijos. Debe haberse sentido quizás destrozada, culpable, fue quizás criticada por no tener hijos, con todo lo que esto implica. Pero ¿qué nos dice el texto? Que eso no fue un impedimento para que esta pareja sirviera a Dios hasta la vejez. Hermanos, a nuestra vida vienen situaciones que nosotros no manejamos. Situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones familiares. Y siempre podemos buscar una excusa para no servir a Dios. Siempre podemos buscar una excusa para no comprometernos en los caminos del Señor. ¿Sabes qué? Delante del Señor no habrá excusas. Él nos ha dado dones, Él nos ha capacitado, Él nos llama a andar en novedad de vida. Y un día Él nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con los dones que te pedí? Esta mujer no se detuvo ante lo que la sociedad pudiera decir, ante el designio de Dios que de manera soberana había decidido no darle hijos. Ella y su esposo decidieron servir al Señor. En los años 1900, una mujer dio a luz un hijo, y para esa época aquel hijo se enfermó de una enfermedad en ese entonces incurable, donde no existían vacunas, y se enfermó, le deformó el cuerpo. ¿Qué pasó con ese hijo? Una familia bien adinerada optaron por salir fuera, y ella se dio cuenta que en otros países desarrollados como Estados Unidos e Inglaterra había una institución que daba apoyo a este tipo de madres que tenían estos hijos con estas incapacidades. ¿Qué hizo aquella señora? Cuando ella vino con su hijo, el cual aunque recuperó gran parte de la movilidad, todavía debe caminar con 2 muletas. Esta señora llamada Mari de Marrancini formó en la República Dominicana lo que hoy conocemos como rehabilitación. Una institución que se encarga de ayudar a este tipo de personas que tienen cierto grado de discapacidad. Su hijo se llama Celso Marrancini, es incluso alguien que trabaja en el Estado, un ministro del Estado de la República Dominicana. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Como una situación negativa, nefasta, dolorosa de una familia puede ser, que ni siquiera es creyente, puede ser utilizada para transformar toda una nación en el aspecto médico. No me voy a encerrar en mi amargura, no me voy a encerrar en mi dolor, no me voy a encerrar en mi circunstancia. Voy a servir a Dios a pesar de lo que me está pasando. Yo te reto en esta mañana que al igual que Zacarías, que al igual que su esposa Elizabeth, tú puedas servir a Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Ahora, ¿qué pasó con Zacarías, el esposo? Él está sirviendo al Señor en el templo. De repente se aparece un ángel. Y mire, hermano, hay algo que nosotros vemos con mucha frecuencia. Cuando usted ve en las escrituras palabra ángel, inmediatamente el ángel dice una cosa. En buen dominicano: no te orines, no te asustes, cálmate, vengo de parte de Dios, no te voy a matar. Hermano, un ángel tiene la capacidad, vemos en el Antiguo Testamento, de matar en una noche miles de personas. Zacarías lo ve y dice: hey, mi pana, ¿y usted? No, asustadísimo, hasta aquí llegué. ¿Qué le dice el ángel? No temas. Tú fuiste elegido al azar para entrar aquí, pero Dios está controlando ese azar. ¿Para qué? Porque te va a pasar algo. Tu esposa va a quedar embarazada. No temáis, versículo 13. Tu oración ha sido escuchada. Versículo 18. Mira lo que responde Zacarías. ¿En qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Señor ángel, ¿usted me podría enseñar su cédula? Porque como hay tanta gente engañando ahora. Hermanos, puedes ver
el tamaño de la incredulidad. Un hombre que está orando por un propósito, está en la presencia de Dios, en el templo, adorando a Dios, sirviendo a Dios, ve un ángel que casi se muere y ahora él le dice, ¿tú me lo confirmas? ¿Será Dios que me está hablando? Hermanos, nosotros pudiéramos decir a Zacarías, incrédulo, podemos decirle al ángel, elimínalo. Ahora, ¿qué parecidos somos nosotros a Zacarías? Somos como aquella joven que va y abre la puerta, están orando por Pedro. Ella oye la voz de Pedro, dice, Pedro está ahí, lo deja afuera, porque lo que tiene que hacer, abre la puerta y ya. Pero dice, cuidado si no es Pedro, y ella va y le dice a los apóstoles, ahí está Pedro. Dice, mira muchacha, es un espíritu que tú viste, eso es un asomo, eso pudiera hacer muchísimas cosas. Pero están orando a Dios para que Dios le libere. Dios le libere y ellos dudan. Aquí vemos un hombre que está dudando acerca del plan de Dios. Ahora, han pasado 400 años de que Dios no habla. ¿Qué dice Dios? Dios les dice, hay una buena noticia. Ese hijo va a ser grande delante de Dios. Y no solamente será grande delante de Dios, a través de él, tú vas a servir, a ser instrumento para traer a aquel que llamará arrepentimiento a muchos en el pueblo de Israel. El ángel le dice, versículo 19, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Dios que me envió a darte esta buena noticia. Es una buena noticia, pero como eres un incrédulo, versículo 20, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el hijo. Hermano, qué gran castigo para este hombre. No iba a poder contar, por lo menos hasta que naciera Juan, su hijo, lo que le pasó. Eso hace la incredulidad. No nos permite deleitarnos en lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Él no perdió su salvación, pero sí perdió el privilegio de poder contar a otros acerca de las bondades de Dios. Aparece siendo un incrédulo. Dios le cerró la boca a este hombre incrédulo. Ahora tú puedes estar en este lugar preparándote para celebrar la Navidad, pero hacerlo de manera incrédula. ¿Y a qué nos referimos con manera incrédula? ¿Sabes qué? Yo estoy convencido de que si Jesús volviera a nacer en el día de hoy, si se salva de un legrado, si no lo intentaran matar con un legrado, tampoco encontraría lugar para nacer. Tendría que de nuevo irse a un establo, a un lugar. ¿Sabes por qué? Porque no encuentra espacio en la celebración incrédula que se lleva a cabo en el día de hoy. Y no me estoy refiriendo a poner arbolito, bombillito, no me refiero a ese tipo de temas. Me estoy refiriendo, aunque que nos pasa o que le pasa a la sociedad, como lo que le pasó a aquel niño el día de Reyes. Mamá, pero aquí hay regalo para mí, hay regalo para ti, para el abuelo. ¿Qué es lo que estamos celebrando? O el nacimiento del niño Jesús. ¿Y dónde está el regalo de Jesús? Él es el que cumple años. ¿No debería ser Él la centralidad de todo? Esta época se describe como una de las épocas donde más personas mueren. ¿Por qué? Porque es la época donde más alcohol se ingiere. Y es una contradicción, celebrando el nacimiento de Jesús, quien vino a salvar, a buscar lo que se ha perdido, tú y yo, que sea celebrado por la humanidad de una manera donde las personas den rienda suelta al pecado.
Es una tragedia. ¿Podemos nosotros responder en incredulidad al plan de Dios? Escuchar constantemente la verdad de Dios, repetir los versos de las Escrituras, pero no nacer de nuevo, no hacer absolutamente nada con esos conocimientos. Ver la palabra de Dios como una guía telefónica de esas que te pasan en Claro, Codetel, cuando tú vas, que nadie le hace caso, y si se la lleva es para que tome polvo en su casa. Zacarías era un incrédulo que no estaba respondiendo adecuadamente al plan de Dios. Pero hay una segunda respuesta. Podemos creer en el plan de Dios incluso cuando no lo entendamos. Tú y yo podemos creer en el plan de Dios aunque tú no entiendas todas las cosas. Versículo 26. ¿Qué ocurrió? Dios hace un milagro. Al sexto día, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutaciones sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Versículo 32. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí vemos el mismo patrón, pero ahora hay una adolescente, una jovencita llamada María. Se le aparece el mismo ángel, ella se asusta ante la salutación y vuelve la palabra: no temas. Le explica lo que Dios llevaría a cabo y ella obedece, recibiendo aquella promesa de que tendría un hijo. Otra mujer que no pare, ya no una anciana, ahora hay una virgen. Hermanos, las vírgenes no paren. Pero aquí está la mano de Dios llevando a cabo el propósito, su propósito, y por lo tanto Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se ha de encarnar, se humanará, se ha humanado en esta joven. Versículo 21, es un hijo, su nombre será Jesús. ¿Por qué? Porque Él es un Salvador. ¿Cómo ocurrirá esto? Gabriel le responde, versículo 35. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios no dejará de cumplirse. ¿Podemos ver la fe que tuvo ella en el plan de Dios? Ella confió aunque no entendía todas las cosas. Aquí vendría una joven que sufriría el vituperio por toda su vida. De hecho, los fariseos, uno de los ataques que utilizaron contra Jesús fue decirle: tú eres un hijo de fornicación. Es dudosa la reputación de tu madre y de tu familia. ¿Por qué? Porque eso de que un ángel, que qué sé yo, hijo de fornicación. Esta fe de María la ha llevado a confiar, y esa confianza sabemos que es efectiva. ¿Sabes cómo? Porque obedece. La fe verdadera es una fe que camina, obedece.
en pro de lo que está escuchando. Es el caso de Isaías en el capítulo 6, versículo 8. Estoy muerto, soy un hombre pecador y habito en un pueblo que es pecador, pero cuando es restaurado puede decir, yo he creído, envíame a mí. El caso de Esther, capítulo 4, versículo 16, si tengo que perecer, que perezca. El caso de Ruth, ¿cómo se puede decir? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. No volveré al paganismo, no volveré atrás. Yo te pregunto en esta mañana, Jesús es el Salvador. Él ha venido a salvar la humanidad perdida. Hermanos, en este momento es propicio que nosotros reflexionemos acerca de la obra de Jesús. Porque más que comerse un pan, un tipo de comida que pudiera ser cocinada en cualquier momento, Jesús es el Salvador. ¿Sabes por qué? Porque nuestro mayor problema es nuestra relación con Dios, la ira de Dios sobre nosotros. Y es una verdad que se repite tanto que puede perder la vigencia. Es como aquella tía de mi esposa que iba de viaje y se despidió. Y fue fácil saber que ella se iba a devolver. ¿Sabes por qué? Porque olvidó el pasaporte. Ella tenía todo lo que necesitaba para viajar, pero le faltaba lo que le iba a dar acceso al avión. Tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes, dice Pablo a los Corintios, ustedes pueden quemarse vivos en sacrificio. Pero si no hacen eso con la intención correcta, fundamentados en Dios, no sirve de nada. Es como un instrumento que puede costar millones de dólares. Un violín de alto precio, pero en la mano de alguien ignorante que va a hacer ruido. Desafinado que hará ruido. Así es aquel que puede ver a Jesús como alguien bueno que nació en un pesebre. El niñito Jesús. El niñito Dios. Que brillará por un mes, 2 meses, pero volverá a un cajón hasta el próximo año, donde se instalará de nuevo debajo del arbolito. Ese no es el Jesús de las Escrituras. El Jesús de las Escrituras es uno que viene a llamarnos al arrepentimiento, que viene a llamarnos a postrarnos delante de Dios para que no seamos destruidos eternamente por la ira de Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va al Padre si no es a través de la obra de Cristo en la cruz. Él creció, vivió de manera perfecta, murió, pero también se levantó de la tumba para darnos esperanza. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo vas a responder al nacimiento de Jesús? La obra de Jesús no es para que nos engranojemos, para que nos asustemos, para que nos impactemos. Jesús no solamente vino a dividir la historia en antes y después de su nacimiento. Él viene a llamarnos al arrepentimiento, a rendirnos. Porque ¿sabes qué? Todos nos rendiremos. Nos postraremos de rodillas delante de Él. La pregunta es ¿cuándo? Porque Él volverá, y no volverá para que lo maten en un pollino. Él volverá en gloria, Él volverá a reinar, Él volverá a postrar a todos sus enemigos. Y así como María se asustó, así como Zacarías se asustó, créeme que el estar delante del Señor en aquel día también, para aquellos que no están en paz con Dios, será un día de tristeza. Juan, en Apocalipsis, el discípulo amado, aquel que compartía, que metía su pan en su copa, cuando ve a Jesús, dice, caí como muerto. Y Jesús no va y le dice, dímelo mi pana Juan, ¿cómo tú estás? Chócala ahí, give me 5. No.
Él es aquel que sus ojos son como llamas de fuego. Él es aquel que le dirá a aquellos apartados de mí, hacedores de maldad, no le conozco. Pero al mismo tiempo Él es aquel que dirá a aquellos que se han rendido oportunamente y han confiado en Él para vida eterna: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. ¿Cómo vas a responder ante el nacimiento de Jesús? María no entendía todas las cosas, pero ella confió. No respondió en incredulidad. Finalmente, ¿qué nos muestra el pasaje? Que tú y yo debemos alabar a Dios por su obra, incluso antes de que esté terminada. 3 respuestas: incredulidad, confianza a pesar de que no entendemos. Pero hay una tercera respuesta: podemos adorar a Dios aunque su obra no está terminada. Versículo 42. Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste en que el Señor haría lo que te dijo. Gloria a Cristo. Mira cómo esta mujer Elizabeth dice: la madre ¿de quién? Del niñito Dios. La madre de mi Señor. Jesús es un feto que está en el vientre de María, y Elizabeth dice: ese es mi Señor, ese es mi Salvador, esa es la esperanza de la humanidad. Y yo me regocijo en poder ver la obra de Dios antes de que esté terminada. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Dios que se acordó de los pecadores. Gloria por Jesucristo, el que deja las 99 y va en busca de la oveja extraviada. Es una confesión de fe. Es la obra del Espíritu Santo confirmándole a Elizabeth: ese no es un mero niño. Jesús es más que un buen hombre. Jesús es Dios encarnado, el Salvador, sin el cual no hay esperanza para la humanidad. Gloria sea al nombre de nuestro Salvador. Alabanza al nombre de nuestro Dios. Mira cómo se manifestó la misericordia. Capítulo 2, desde el 1 al 20. Gloria. Pero esa gloria manifestada a la humanidad no ocurrió quizás como el mundo hubiese esperado. No nació en el trono de una gran potencia. No nació en Roma, en un gran imperio. Un pueblo oprimido, esclavo, en una humilde aldea, de una humilde aldea, en un establo, porque se le negó lugar a una parturienta para que esta diera a luz. Jesús dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero al Hijo del Hombre no tiene un catre, una camita sándwich, no tiene donde reclinar su cabeza. Humildad al anunciar su nacimiento. Humildad. Las personas que él escogió, pastores que pastoreaban, desacreditado en la comunidad. No se le creía mucho porque no se congregaban, no iban al templo, tenían que estar constantemente velando por las ovejas. Versículo 8, pastores de los campos cercanos, cuidando los rebaños. Se le apareció a ellos un ángel que le dice: no teman. Versículo 11, capítulo 2. El Salvador, sí, el Mesías,
El Señor, el prometido, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y los reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán envuelto en tiras de telas, acostado en un comedero de animales, que es la palabra pesebre. Versículo 13, de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en los cielos más altos, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles se regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido. ¿Qué les ocurrió? Encontraron conforme a lo que se le había anunciado. Una comunidad pequeña, gente descartada, recibe el anuncio. El Salvador vendrá y llevará a cabo su obra, rescatar al hombre del pecado. Es Dios, Él es el que ha de rescatarnos. Los pastores vieron cómo se les dijo. Se ha cumplido todo lo que Él dijo que haría. Ahora, al ver estos versículos, queda la misma pregunta: ¿qué vas a hacer con el nacimiento de Jesús? Responderás sin incredulidad, y la fiesta, la celebración, los bombillitos, que la cena, que el 24, que el 31. ¿O vas a responder creyendo en la obra que Jesús vino a hacer? Porque como vamos a celebrar en esta hora la mesa del Señor, ese Jesús vino, vivió la vida que tú y yo no podemos vivir y murió en la muerte que tú y yo merecíamos. Hay gozo en el anuncio, pero al mismo tiempo trae esperanza, porque Él ha de darnos vida a nuestra mortandad espiritual. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué respuesta le vas a dar al llamado de Jesús, a la vida de Jesús, a la obra de Jesús? 3 respuestas. Puedes responder en ignorancia, en incredulidad. Puedes llevar a cabo la obediencia a pesar de que no entiendas todas las cosas. Y puedes adorar, alabar el nombre de Dios por su obra, aún que no esté terminada. Estamos en un mundo caído, en oscuridad, en tinieblas, donde la maldad prevalece. Pero debemos adorar a nuestro Dios, porque Él llevará a cabo su obra. Ese Jesús que subió al cielo volverá. Y volverá por su iglesia, que somos tú y que somos cada uno de los creyentes que han confiado en Él a lo largo de toda la historia. Que Dios nos ayude, hermanos, en este tiempo a poder celebrar la Navidad, la Natividad, el nacimiento de Jesús como creyentes. Y si tú estás en este lugar y no eres un creyente, esta puede ser tu mejor Navidad. Porque no solamente comerás el alimento que se sirve, sino que ahora lo harás con la conciencia de saber a quién es el cumpleañero. Que puedas tú decir en esta hora, como dijo Elizabeth: mi Señor, mi Salvador. Oremos. Señor, gracias, Padre Celestial, por Jesucristo. Gracias por enviarlo por cada uno de nosotros. No lo merecemos, pero tu gracia, tu perdón, Señor, es mayor. Ayúdanos cada día a responder, Señor, con fe, con obediencia a tu mandato. Sosténnos hasta el final, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a que el mundo no nos arrope en sus celebraciones. Dirígenos, Padre Celestial. Te ruego una vez más por aquellos que no te conocen, que puedan ser traídos a novedad de vida. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les guarde, hermanos.